Hola amigos, en este nuevo video vamos a hacer una tercera parte sobre las herramientas necesarias para nuestro taller de calzado. Bienvenidos. Muy bien, te recuerdo que si estás queriendo iniciarte en el trabajo de la reparación de calzados, te gusta aprender, estás en el lugar indicado y estamos enseñando en este tiempo, en este momento, en esta serie de videos, las herramientas básicas que vamos a necesitar o vamos a tener que tener en nuestro taller para mejorar el trabajo con nuestros calzados y tener mejores terminaciones y hacer un trabajo adecuado y correcto. Así que vamos con esta tercera parte. Recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal y si desean también recibir las notificaciones cuando subimos nuevo contenido, también entonces incluyan la campanita. Vamos al video de hoy. Habíamos visto herramientas manuales, habíamos visto herramientas con motores chicos, digamos así, o también de uso de mano. Vamos a unas herramientas indispensables en la zapatería o en la reparación del calzado, como es por ejemplo esta máquina, que es simplemente una máquina muy sencilla, que vamos a ver que tiene muchas funciones. Con esta maquinita podemos poner ojalillos, podemos colocar broches, podemos colocar remaches, ganchos, muchas cosas que van en el calzado, y es indispensable tenerla en el taller porque nos ayuda a hacer un trabajo de mejor calidad, mejor terminado, y la verdad que es de un costo bastante bajo. Esta maquinita la pueden conseguir en muchos lugares, en muchas ferreterías o en lugares de reparación de calzado o en donde venden insumos de mercería, también la van a conseguir. Así que vamos a mostrar, en algún video vamos a mostrar específicamente algunos trabajos hechos con esto. Solamente lo que vamos a hacer es un repaso general. Básicamente es como un punzón, al bajar presiona y entonces va a hacer el efecto de colocar bien el aplique que estoy poniendo. En este caso, por ejemplo, yo tengo boquilla para poner ojalillos. Estos ojalillos son los de zapatilla. Yo voy a mostrar acá, por ejemplo, cómo quedan para que se van a dar cuenta. Cuando ven una zapatilla y tiene este tipo de ojalillos, son colocados con este tipo de maquinaria. Por supuesto que vienen automáticas, ya vienen mucho más modernas, pero en la reparación de calzado con esta nos va a funcionar muy bien. Después también están estos ganchos donde los cordones pasan. Esos ganchos también están puestos con remaches que también se ponen con esta maquinita. Todos estos apliques son muy útiles colocarlos con... Aquí tenemos por ejemplo un cinto. También hay remaches. Los cintos tienen remaches. También se colocan entonces con esta máquina. Y por ejemplo, en el caso de los ojalillos, al colocarlo, cuando la punta baja, lo que hace es cerrarle la parte. Vamos a mostrar cómo era antes, y eso lo cierra sobre el material. Así era antes, así es ahora. Eso lo presiona sobre el material, especialmente sobre el cuero o cuerina, y no se sale más. Hay que ajustar por supuesto la perforación al tamaño y bueno, algunas cosas que después las vamos a enseñar seguramente en algún video más específico sobre ojalillos y otro tipo de artículos. Pero lo que quiero aclarar es que esta maquinita es sumamente útil. Tiene muchas boquillas que se colocan tanto arriba como abajo y son según la función que van teniendo, según las cosas. Hay muchas más, uno puede agregarle más cosas. Y aquí por ejemplo vemos los remaches de presión, como veíamos en este cinto que queda terminado así. Estos son en dos partes, se colocan simplemente allí y después con la matriz adecuada se presiona y no salen más del material, a no ser que lo rompamos. Bueno, esa es una de las funciones. Ya vamos a hacer videos específicos sobre cada cosa, cómo se utiliza y de qué manera se coloca. Pero quiero aclarar entonces que esta máquina de colocar broches es muy importante que la tengamos como herramienta fundamental en nuestro taller de reparación de calzados. Vamos a ver otra herramienta también fundamental. Bueno, a continuación entonces mostramos la horma. Esta es una horma que se utiliza para estirar calzado. También muy importante tenerlo en nuestro taller. Es muy requerido, por lo menos aquí la gente lo pide mucho. A veces hay tiempo de demora para poder colocar los
los calzados. Esto funciona básicamente con partes, digamos, de fundición que tienen la forma adecuada del calzado, diferentes tamaños según el calzado que vayamos a poner, y simplemente se coloca el calzado y se estira lo necesario, con cuidado, sin ejercer tanta presión que se vaya a romper. Entonces sirve para estirar el calzado cuando queda muy ajustado. Aclaro que no es siempre nosotros le decimos a nuestros clientes que esto no estira 1 o 2 números, porque esto sería una reforma muy grande en el calzado y corremos riesgo de romperlo. Puede acomodarlo un poco, puede estirarlo según el material. Hay materiales que ceden más que otros, pero en muchos casos sí soluciona el hecho de que quede más confortable el pie. Esta horma tiene diferentes moldes con diferentes tamaños, para calzados más grandes, para calzados medianos y después para calzados con punta, como calzados de dama, calzados de taco alto. Estos son más inclinados. Bueno, son diferentes implementos que se pueden ir poniendo. Esto también se coloca para poder estirar y levantar el empeine, cuando donde ajustas el empeine. Y también se pueden poner diferentes pedacitos en algunos lugares específicos para estirar cuando la persona tiene algún tipo de sobrehueso o algo que le molesta, alguna deformación, digamos, en el pie que le molesta específicamente. A veces se pone algún pedacito, algún botón, algo en alguna parte para estirar específicamente el lugar que el cliente pide. Por supuesto, no hay que abusar de esto para no romper el calzado. Y también se puede ayudar de un estirador de calzado que es en aerosol incoloro, que se le puede poner al material para que entonces una vez seco y en tensión va a hacer que quede más amoldado a la forma del pie. Así que bueno, herramienta fundamental también la horma. Si no tienen, es bueno conseguirla, y bueno, se utiliza en muchos casos. Esto también tiene un brazo corto. Saben venir hormas que yo no tengo, en mi caso yo no tengo, pero sé que vienen hormas de brazos más largos para botas que no tienen cierre. Eso, bueno, también, si tienen la posibilidad de tenerlo, también es útil. Si no, esta es la que más se utiliza normalmente. Bueno, por último, esto es un agregado al primer video, digamos, de las herramientas manuales: las prensas. Prensas pueden tener de muchos tamaños, son útiles más que todo para cuando pegamos PVC y hay que prensar partes planas. Son muy útiles, y que también incluyanla dentro de las herramientas simples y manuales. Las prensas de diferentes medidas, más largas de las que tengan, son muy útiles para utilizar en la reparación de calzado. Así que bueno, hasta aquí llegamos entonces con este video sobre herramientas, y en el próximo vamos a hablar seguramente sobre las herramientas más grandes, que son la pulidora y máquina de coser, que ya hemos hecho algunos videos también sobre el tema. Nos vemos en la próxima.